Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos hoy en el tercer domingo en la Cuaresma 2023. Estos 40 días son el tiempo que Dios nos regala en su gracia para corregir nuestro caminar, nuestro comportamiento y por ende nuestras vidas. Así que, querido hermano, querida hermana, hoy vamos a meditar la actitud que tomó el Señor Jesucristo al encontrar en un templo repleto de mercaderes. Estamos hablando del templo de Jerusalén, donde en vez de usarlo para la oración, se había convertido en un templo mercado y de ritos y rituales, donde se vendían todo tipo de animales para el rito del sacrificio por el perdón de los pecados. Cuando Cristo entró al templo, estaba entrando el verdadero Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Por eso desecha los ritos de los sacrificios de vacas, de toros, de palomas y de cosas que eran requeridas por la ley mosaica para el perdón temporal. Pero Él, siendo Dios encarnado, el Verbo enviado por Dios, el verdadero Cordero de Dios, estaba entrando a la casa de nuestro Padre. Y al ver ese mercado, se llena de celo y toma un carácter de autoridad y se hace un látigo y lo saca a latigazos a todos. ¿Cómo desearía que un día se apareciera Cristo Jesús y entrara en esta casa con un látigo para que nos corrigiera las cosas que la iglesia estamos haciendo mal? Donde se cobra por el sacramento del bautismo, donde se cobra por el sacramento de la confirmación, donde se cobra por la rogación por el descanso de los fieles difuntos. Y la casa de oración ha desaparecido y se ha convertido en un mercado. Cuando sabemos que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció a la muerte en la cruz, ya entró a su casa y ya nos liberó, y en Cristo Jesús tenemos la victoria. Querido hermano, querida hermana, hoy en este día el Evangelio nos habla a cada uno de nosotros y nos recuerda lo que los apóstoles no entendían, y mucho menos los sacerdotes de la orden levita y los maestros de la ley de ese entonces, cuando él dice: tiren este templo, tiren este mercado, que ya entró el verdadero Cordero de Dios y en 3 días lo vuelve a construir. Y está hablando de su propio cuerpo, porque Cristo Jesús fue elevado a lo alto en la cruz del Calvario, derrotó a la muerte y renació, resucitó al tercer día. Por lo consiguiente, la iglesia de Cristo está viva. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo de Cristo. Entonces vamos a cuidar este templo y que este templo no se convierta en un mercado. ¿Cómo? Con nuestra obediencia. Por eso este tema, esta predicación la he titulado Obedecer la ley de Dios, pero más obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, entonces sabemos que por ley el domingo es de Dios, y que no el domingo lo negociemos como mercado,
por ganarnos unos 50, 60 dólares, dejamos a un lado el día sagrado, consagrado a Dios, para ir a ganar 60 tristes dólares. Eso nos habla de que tenemos que aprender a obedecer a Dios, a obedecer lo que el Señor Jesús nos dice. No hagan de mi casa un mercado, sino una casa de oración, una casa de adoración, una casa de obediencia. Amén. Dice el Señor Jesús en su evangelio que los apóstoles no entendían y nadie entendía, hasta que Él se los dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Y resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y es Dios todopoderoso que todo lo puede. Él puede cambiarnos, Él puede rehacernos de nuevo, porque Él es el alfarero y nosotros solamente somos el barro en sus manos amorosas. Amén. Dice en este día el libro de los Éxodos, en el capítulo 20 para ser preciso, nos recuerda la ley de Dios. Nos recuerda el primer pacto de Dios con su pueblo, los 10 mandamientos, y nos lo recuerda comparado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, Él no dijo que desobedeciéramos los 10 mandamientos, Él dijo que los observáramos, y para eso nos dio un mandamiento, y ese mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios, abandona la vida de mercado. Usted no le pone amor a los dólares verdes. Usted le pone su amor a Dios Cristo Jesús. Y entonces es cuando usted empieza a obedecer a Dios primero sobre todas las cosas. En este pasaje bíblico tomado del libro de Éxodo, donde nos va detallando cada uno de los mandamientos, muchos ya los conocemos. Dice que Dios es un Dios celoso, que no permite que su devoción se le compare o se le dé a un ídolo creado por un ser humano. Dice que Él es un Dios celoso y exige devoción exclusiva. Amén. Nosotros tenemos una imagen de Jesús ascendiendo al cielo, pero no adoramos esa imagen. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que está sentado a la derecha de Dios Padre, a un Cristo que nos promete la vida eterna, a un Cristo que sabemos que vendrá por su iglesia. Por eso, los católicos, los cristianos, debemos conocer la palabra de Dios, y por eso debemos saber que solo Cristo Jesús es Dios, que solo Cristo Jesús es el que nos lleva a la vida eterna. Y el Espíritu me hace predicar esto, porque hay gente que me ha preguntado: Padre, ¿por qué tenemos imágenes? Le dije: yo no sé, aquí aparecieron cuando yo llegué. Pero aquí el que gobierna, el que manda es Dios, y su nombre es Cristo Jesús. Y solo cuando no conocemos a Dios es cuando nos postramos ante otras cosas. Pero como conocemos a Cristo Jesús y lo estamos conociendo, entonces sabemos a quién va a ser nuestra adoración. Aquel católico, aquel cristiano que lee la palabra y que asiste constantemente al templo y que tiene una relación personal con Cristo Jesús, cuando vienen las tormentas, se arrodilla, levanta sus manos, aunque no tenga fuerzas, como dice la alabanza, y dice: Jesucristo, ven a mí. Jesucristo, fortaléceme. Jesucristo, en ti confío. Tú eres la victoria. Porque conoce a Cristo. Pero el que no conoce a Cristo y ve mucho las mentadas telenovelas, que cuando tienen un problema inmediatamente mencionan algo inventado por el hombre. Pero usted que ya conoce quién es Cristo, usted sabe que Cristo es el único que tiene todo el poder, y que nuestro problema, por grande que sea, es tan pequeño al lado de la grandeza de Dios. Porque en Cristo Jesús todo se puede. Amén.
Dice el Salmo en este día, querido hermano, querida hermana, en el verso 7, la ley del Señor es perfecta. Y yo digo amén. Que aviva mi alma. La palabra de Dios es para avivar nuestra alma, para avivar nuestra fe y también para que nos haga retroceder y caminar por el camino que nos lleva a Dios. Porque el único camino que nos lleva a Dios se llama Cristo Jesús. Porque dice la Biblia, el Evangelio de San Juan, el propio Señor Cristo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Así que el camino verdadero es Cristo Jesús, independientemente de la iglesita o la denominación donde usted quiera congregarse. El que nos da la vida eterna se llama Cristo Jesús. Por eso dice: el testimonio del Señor es fiel. Y nosotros tenemos mucho testimonio que dar, porque Cristo ha estado presente en nuestra vida de ministerio y en nuestra vida personal. En las tormentas complicadas, en las tormentas difíciles, cuando estamos luchando contra el cáncer, cuando estamos luchando contra las adicciones, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un hijo, cuando las fuerzas se nos van, Cristo Jesús ahí está, y es el que nos levanta, y es el que aviva nuestra alma, y el que aviva nuestra fe. Y sabemos que en Él encontramos el consuelo en nuestras vidas, donde quiera que estemos, porque donde está Cristo está su iglesia. Amén. Querido hermano, querida hermana, dice el verso 7, el que hace sabio al sencillo. El Evangelio hace sabio al sencillo. El que conoce el Evangelio no es un bravucón, no es alguien que le gusta humillar a los demás porque dice que conoce más la Biblia, sino al contrario, el que conoce el Evangelio se convierte en un siervo de Dios que auxilia al necesitado, que siente compasión por el menesteroso, que siente compasión por el que está enfermo, el que realmente hace que Dios, mediante esa persona, sus manos sean las manos de Dios, y que la boca sea esa boca que alabe a Dios y que a su vez adora y pide por los enfermos. Amén. Por eso, querido hermano, roguemos a Dios que haga de nosotros corazones sencillos, como dice el salmista, que nos quite la soberbia. Porque esa soberbia es tan malvada que ninguno de nosotros, nadie se escapa. Nadie. Todos, porque somos de la estirpe de Adán, porque somos seres humanos, caemos en la desgracia de caer en la soberbia. Y hasta yo mismo, como su siervo de ustedes, a veces uno siente que ya se paró en un ladrillo y piensa que ya está por encima de todo. Pero no, mis hermanos, el único que está por encima de todos se llama Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos, dice Pablo: yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer el bien, quiero predicar a Cristo Jesús, quiero servir bien, pero siempre que lo intento, la carne me vence y termino haciendo lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Saben por qué? Porque eso nos pasa y le pasaba a Pablo, porque confiamos en nosotros mismos. Porque nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros, en nuestra fuerza y en nuestra sabiduría, y por eso fracasamos. Pero cuando ponemos la fe en Cristo Jesús y cuando nos paramos sobre la roca viva que es Cristo Jesús, entonces hay victoria, porque todo lo que hacemos es para su gloria. Amén. Dice el verso 22 hoy de la carta a los romanos: en mi interior me gusta la ley de Dios. Yo creo que a todos nos gusta, pero hacerla y obedecerla y vivirla, ¿cómo nos cuesta? Empezando por los 10 mandamientos, empezando por consagrar el día del Señor, el día de descanso, que hoy en nuestro calendario de hoy ya no es sábado, es domingo y le pertenece a Dios. Pero en ese día queremos lavar la ropa, queremos lavar el carro, queremos componer el carro descompuesto. Pretextos todos. ¿Por qué? Porque nos vence
la ley del pecado. Dice el apóstol San Pablo, el único que me puede librar es Dios. Y yo digo Jesucristo, igual que el apóstol Pablo. El único que nos puede librar es la gracia de Dios. ¿Saben ustedes qué es la gracia? Es el amor de Dios que está constante para cada uno de nosotros. Esa gracia divina está para todos. Aunque nos hayamos portado mal, aunque hayamos cometido pecado, aunque hayamos desobedecido los mandamientos de Dios, cuando venimos a Dios, Él no rechaza a nadie. Él nos ama porque somos sus hijos. Por eso yo digo que la gracia de Dios es abundante. Póngase de pie conmigo y alabe a Dios cantando la gracia sublime, himno 125.